Buenos días a todos. Vamos a empezar así, tenemos tiempo para la presentación del trabajo de Leticia. Quiero decir que es para la APA un honor que Leticia sea panelista central del Congreso de Londres. Esto da cuenta de la importancia que tiene su pensamiento, que está desarrollándolo desde hace muchos años, aparte de sus tareas institucionales que todos conocen, desarrollo sobre la idea de lo femenino, libros, lo femenino y el pensamiento complejo, la diferencia sexual en debate. El trabajo que va a presentar Leticia en Londres es como una conclusión, una evolución de sus ideas que viene trabajando hace mucho tiempo. Y eso, tenemos una larga tradición de panelistas centrales en los congresos internacionales, lo que da cuenta del peso que tiene el psicoanálisis argentino en la comunidad internacional. Ha estado Maruco en el Congreso de Berlín, esto lo digo de memoria, así que si alguno se acuerda algo más me lo dice. Estuvo Luis Canciper en México, estuvo Madé Barangé en Buenos Aires, estuvo Raquel Goldstein en Barcelona. Es decir, hay seguramente estuvieron Willy Barangé, MOM, a lo mejor en FEPAL, no me acuerdo exactamente si fue en internacional, pero hay una larga tradición de pensadores argentinos en la comunidad internacional. Leticia está en esta línea, el pensamiento de Leticia es innovador y da respuesta a problemáticas que se nos presentan a nosotros en la clínica y en la práctica y que nos empujan hacia la creación de nuevas propuestas teóricas, clínicas, que nos ayuden a trabajar con la clínica de hoy. En especial en lo referido a el género y a lo femenino que está tan en debate. El trabajo de Leticia se llama Hacia una deconstrucción de lo femenino, discursos, lógicas y poder, implicancias teórico-clínicas. Yo no voy a hacer más que darle el pie a Leticia para que vaya presentando su trabajo. Tardaremos unos 45 minutos hasta las 12. A las 12 va a haber media hora de discusión donde ustedes podrán hacer preguntas y comentarios. Y de paso van a ayudar a Leticia a foguearse para su presentación en Londres. El trabajo está dividido en 4 partes. Vamos a ir abarcando una por una. La primera parte se llama Lo femenino en debate, la segunda, dilemas teórico-clínicos, la tercera, la escucha, el punto de vista del analista y la cuarta, propuesta. En lo femenino en debate, fundamentalmente Leticia hace un recorrido histórico y plantea el dilema del enigma femenino. ¿Y por qué motivo podríamos pensar que los aspectos sublimatorios de una mujer son una expresión de su parte masculina? Plantea la necesidad de revisar las teorías, las lógicas y cuál sería el punto de vista psicoanalítico de categorías como femenino, mujer, madre, sexualidad femenina, etc. Plantea adoptar lógicas posbinarias. Esto, digamos, es un tema, ¿no?, que va a explicar Leticia, cuáles serían esas lógicas posbinarias, revisar concepciones en que se le atribuye a la mujer una falta originaria o que le carece de un significante fundamental. Y estas variantes desembocan en lo que se denomina el enigma femenino, cerrando un círculo, porque el enigma de la diferencia está localizado en lo femenino. Y en último término, y le dejo la palabra a Leticia de esta primera parte, enfocar la categoría femenino como un significante y como un síntoma. Bueno, Leticia. Bueno, buenos días y gracias por haber venido. Yo lo que quería decir es que esta presentación tampoco no la tomo como una conclusión de lo que yo vengo pensando desde hace tantos años, porque todo lo que uno va pensando siempre se va renovando. Yo este trabajo
me lo pidieron para entregar en mayo del 2018, así que imagínense todo el tiempo que pasó, un año y pico, en el cual yo sigo pensando también, ¿no? Entonces, por supuesto que lo puedo llamar conclusiones y aperturas, ¿no? No solo conclusiones, porque siempre aparecen cosas que nos inducen a repensar también, ¿no? Entonces, lo que yo les quería decir es que también esto surgió de todas estas ideas, fueron surgiendo en el curso del tiempo frente a problemáticas clínicas, especialmente en temas vinculados a problemáticas en mujeres, también en hombres vinculadas a las mujeres y en los últimos años también problemáticas vinculadas a todo lo que actualmente se llama diversidades sexuales y de género, porque finalmente en el recorrido que yo hice, por lo menos, siempre lo que está en cuestión es un punto que para mí es fundamental, que es el de la diferencia sexual. Es decir, cómo se piensa la diferencia sexual. Entonces, bueno, en la primera parte Claudia más o menos organizó la exposición y yo no lo voy a leer todo el trabajo porque es muy largo, pero en la primera parte, que se llama Lo femenino en debate, yo empiezo, digamos, con un recuerdo, digamos, de las cartas que Freud le mandaba a su novia, Marta Bernays, en un libro que se llama Cartas a la novia, y ahí ella, todavía era la novia, le comentaba que deseaba leer a Stuart Mill, filósofo defensor de los derechos de las mujeres. Y Freud le contestó en otra carta que no se lo recomendaba, ya que las mujeres debían dedicarse al hogar y a los hijos, tal como lo indicaba el ideal femenino. Entonces, digamos, esto da como una idea de lo que nosotros podemos pensar como punto de vista o perspectivismo, desde el cual se puede elaborar una teoría. También decía Freud, ya al final de su obra, en el artículo sobre lo femenino, la feminidad, decía que el enigma femenino era tal para los hombres, pero no para las mujeres. Por eso esto nos enfrenta al punto de vista del productor de teoría. Entonces, a partir de esto, yo, digamos, enfoqué en esta primera parte, que es la introducción, una primera distinción, que era que las categorías de femenino, mujer, madre, sexualidad femenina y feminidad no se homologan, aunque hay superposiciones entre ellas, pero que no son equivalentes totalmente. Entonces, esto implica ya una complejidad, porque hay que establecer conexiones y a la vez hay que discriminarlas. Entonces, digamos, es un primer punto que también me conduce a pensar que es necesario para poder, digamos, enfrentar esta complejidad, digamos, en un término que es polisémico, poder, digamos, aceptar que coexisten, digamos, distintas lógicas de pensamiento, que hay un pensamiento dualístico, binario, que lo tenemos también nosotros todos incorporados, digamos, en nuestro psiquismo, pero que también, y esto cada vez se está desarrollando más en las últimas décadas, hay otro tipo de pensamiento que incluye lo plural, la multiplicidad y lo heterogéneo. De esto después, si quieren, podemos hablar más, pero tiene que ver con formas, digamos, de sobrepasar el pensamiento binario, en este caso referido a lo masculino y femenino, ¿no? Como binarismos estrictos, ¿no? Entonces, esto implicó también implica para todos nosotros revisar nuestras concepciones sobre las mujeres, sobre la diferencia sexual, en fin, una serie de cuestiones, algunas de las cuales ya mencionó Claudia. Y yo la propuesta que hago es no detenernos en una de las significaciones de lo femenino. ¿Por qué? Porque eso sería establecer un universal sobre la feminidad. Entonces, creo que un poco el tema que nos atañe a todos es buscar alternativas a un relato único sobre lo femenino.
En segundo lugar, también enfoco lo femenino, que esto lo dijo Claudia, como un significante. Es un significante y a la vez es un síntoma de la cultura y quizás de cada uno de nosotros. Entonces, y en tercer lugar, también lo que yo planteo en esta primera parte es que nosotros tenemos que seguir pensando y repensar si la teoría psicoanalítica sobre lo femenino es independiente de los discursos y experiencias colectivas imperantes. Esto me parece que es un punto que es necesario porque a veces se divide muy tajantemente lo que es, digamos, lo pulsional, la vida pulsional y demás, de lo que son los discursos, digamos, de la cultura. Y pienso, y eso lo voy a mencionar después, que hay ciertas conexiones que es necesario tomar. Entonces, a partir de esto, creo que podemos pensar que hay distintas teorías implícitas y explícitas, teorías privadas de cada uno, ideologías, creencias, que obviamente nos están marcando en nuestra escucha psicoanalítica. Entonces, a partir de esto, yo entré en el segundo punto, que es... Sí. Vamos a enfocar el segundo punto, que se trata de dilemas teórico-clínicos. Así como para ir marcando una puntuación para que ustedes después se les organice lo que dice Leticia. Los dilemas teórico-clínicos apuntan a ejes controversiales. Revisar el tema de la maternidad, si es esto una solución privilegiada de la sexualidad femenina, pensar el deseo de hijo, pensar el papel de la sexualidad femenina y la sublimación en las mujeres, incluir otros modelos de familia, investigar la función paterna que garantiza la separación madre-hijo con sus inevitables connotaciones patriarcales, investigar la resolución del complejo de Edipo que plantea Freud, como las soluciones, 3 opciones tenemos: la frigidez, el complejo de masculinidad y la maternidad, esta última como meta prínceps de la feminidad. No hay, entonces, dice Leticia en este punto, y ahora le doy la palabra, no hay en la teoría una sexualidad no materna y no histérica para la mujer. Bueno, entonces... Sí, no, te falta 2 cosas. Acá hay 3 casos clínicos, Leticia quizás va a comentar alguno, y quizás termina, digamos, este punto con el tema del deseo de hijo en los hombres, en las mujeres y en varones y mujeres homosexuales. Bueno, entonces, en esta segunda parte, se me planteó el dilema de si presentar un caso clínico lo más desarrollado posible, que me parecía que eso no iba a responder a lo que yo quería analizar, que era, es decir, la presentación de casos clínicos en general, en las discusiones, bueno, las distintas teorías los interpretan de distinta manera. Entonces, hay tantas cuestiones que atraviesan el tema de lo femenino que me parecía que en un caso clínico esto no iba a entrar. Entonces, porque en realidad lo femenino es una categoría que atraviesa totalmente la teoría psicoanalítica. Entonces, yo presenté 3 ilustraciones clínicas breves, sin pretender que con eso implique una demostración de algo, sino con la idea de delimitar algunos puntos de debate, más que arribar a una respuesta cerrada, bueno, a esta persona le pasa esto, le pasa lo otro, falló la transferencia o la contratransferencia, sino poder plantear algunos puntos de debate. Algunos ejes controversiales, que son revisar si la maternidad es la solución privilegiada y a veces sacralizada de la sexualidad femenina, enfocar otras posibilidades de pensar el deseo de hijo, repensar el papel de la sublimación de las mujeres también, incluir también el marco de otros modelos de familia en las sociedades actuales, porque eso también cambia la visión, digamos, de cómo conceptualizamos lo femenino, lo masculino, las funciones y demás. Entonces, les voy a mencionar solo una de las ilustraciones, que es de una señora de 35 años,
que comenzó su análisis a poco de haberse casado. Era una ejecutiva de éxito, muy comprometida con su trabajo, que constituía una parte muy placentera de su vida. El marido deseaba tener un hijo, pero ella no. Como no quería planteárselo por temor a una separación, tomaba pastillas anticonceptivas a escondidas. Este engaño fue tratado en el transcurso de su análisis. La situación se prolongó un par de años hasta que él advirtió esa maniobra. Se generaron discusiones de peso hasta que finalmente abandonó los anticonceptivos y quedó embarazada. Fue un embarazo muy complicado, con largos periodos de reposo por indicación médica, hasta que tuvo una hija, su única hija. La niña fue en gran parte criada por una abuela, ya que ella prosiguió con su trabajo con un alto nivel de compromiso. El dilema era, en este caso, si había un deseo reprimido o si estaba en juego un no deseo de hijo, no reconocido por ser algo prohibido, no aceptado por las normas culturales, familiares y personales. O bien si sus itinerarios del deseo eran otros. También es otra cuestión. Son opciones muy diferentes. En el análisis, en realidad, lo que aparecía era que el principal motivo de su maternidad era preservar a su pareja. Entonces, ese no deseo de hijo debería ser considerado una desviación de algo natural o ser incluido en otra categoría. Creo que en esta paciente también era de destacar que sus aspectos sublimatorios eran más potentes que los maternales. Entonces, un poco la pregunta que yo planteo es si deberíamos abordar el hecho de que si el no deseo de hijo está contemplado y legitimado en la teoría que sostiene la ecuación simbólica pene-niño, con sus variantes actuales, como resolución del recorrido libidinal de la niña. Entonces me parece que creo que es tan importante investigar la hipótesis de un no deseo de hijo como del deseo de hijo y revisar también cuál es la concepción de deseo de hijo que manejamos. A esto me voy a referir después. Entonces, también, por supuesto, la pregunta del deseo de hijo apunta también a los hombres o a aquellos que asumen el mandato de masculinidad. Me parece que todo el tema de lo femenino y del deseo de hijo también está incluido en lo que llamamos la posición masculina, ¿no? Por supuesto que el rechazo de lo femenino, la roca de base, también aparece como forma de localizar la castración en el afuera. Esto, digamos, tiene que ver también con una forma de relaciones de poder donde el androcentrismo juega un papel importante, ¿no? Por parte, digamos, de los hombres o de los que asumen esa posición, ¿no? Entonces, a partir de aquí entré en una tercera parte que tiene que ver, sí, no la voy a decir, simplemente digo que tiene que ver con que, digamos, fueron los problemas, digamos, o los puntos ciegos que yo encontré en la clínica para poder adecuarme, digamos, es decir, uno siempre, aunque hable espontáneamente, interprete espontáneamente y demás, siempre hay atrás alguna teoría, algún marco teórico, eso es inevitable. Por más espontáneos que seamos, bueno, cuanto más espontáneos seamos, por ahí podemos escuchar algo nuevo, pero eso no siempre ocurre, siempre hay un marco teórico o varios que están ahí atrás. Entonces, bueno, el punto 3 apunta a eso, la escucha del analista. A pesar que algunos quieren que siga, que yo no interrumpa, me parece que, bueno, lo robamos así un poco para marcar los puntos, ¿no? Sobre la escucha del analista, lo interesante, lo importante es fijarse en el punto de vista androcéntrico que impregna la teoría. Y lo que propone Leticia es tomar el género, digamos, las teorías de género dentro de la teoría psicoanalítica, ¿no? El psicoanálisis responde a una teoría sobre los géneros, y aunque el concepto de género no existía en la época de Freud, él lo incluye sin nombrarlo en relación al complejo de Edipo.
y está presente en lo femenino también en hombres con el concepto de bisexualidad. Si bien las obras freudianas se apoyan en un pensamiento dualístico con respecto al par masculino-femenino, el concepto de series complementarias revela la lógica hipercompleja. Bueno, entonces, siguiendo esto que dice Claudia, yo en realidad hice una breve revisión, que es nada más que un párrafo, de algunas cosas que tienen que ver con los orígenes del psicoanálisis. Siempre decimos que Freud escuchó a las histéricas, a las mujeres, pero obviamente esto tuvo sus límites, porque tenemos que recordar la consideración y la empatía o identificación de Freud por el padre de Dora, por el señor K., así como la sociedad entre Freud y el padre de Juanito. De esa sociedad surgen las teorías sexuales infantiles. No era menor la simpatía de Freud por el padre de la joven homosexual. Por otro lado, también es interesante puntualizar las menciones a la psicosis del ama de casa de la madre de Dora, las insuficiencias de la madre de Juanito, así como las veleidades y narcisismo de la madre de la joven homosexual, en un marco de reflexiones limitadas sobre estos personajes. Asimismo, podemos recordar a Sabina Spielrein y los diálogos de Freud con Jung sobre ella como objeto de estudio. Y a pesar de los aportes de Spielrein sobre la pulsión de muerte, cuando ya participaba de las reuniones de los miércoles, en realidad quedó relegada como nota al pie en el artículo de Freud sobre este tema. Entonces, efectivamente, lo que yo planteo es que hay un punto de vista androcéntrico y que podemos retornar entonces a lo que dije al principio, que es las cartas a la novia de Freud, que creo que, digamos, podría revelar la base, digamos, del pensamiento de Freud sobre lo femenino y las mujeres. Entonces, por supuesto que también creo que las perspectivas de género introducen otro punto de vista y que nosotros como analistas no las podemos ignorar. Esto no quiere decir que, digamos, las teorías de género entren en el campo psicoanalítico indiscriminadamente, pero creo que es necesario escuchar algunas cosas que se plantean porque especialmente, por ejemplo, con respecto a la violencia de género, al masoquismo femenino y demás, es indispensable, digamos, encontrar otro punto de vista. Y eso, digamos, creo que, digamos, no lo considero como, bueno, el psicoanálisis es una cosa y las teorías de género o lo social y cultural son otras, sino que creo que hay una imbricación, creo que hay zonas de fronteras donde eso se entrecruza. También lo que quería decir, que Claudia mencionó, es que yo creo que la teoría freudiana sobre la diferencia sexual, es una teoría sobre los géneros. ¿Por qué? Porque cuando Freud dice que el varoncito se enfrenta al complejo de Edipo de una determinada manera y la niña se enfrenta al complejo de Edipo de otra, y de hecho siguen recorridos diferentes, ya está hablando de un nene y una nena previo, digamos, al Edipo. Entonces ya hay una asignación de género en los niños que es previa al complejo de Edipo. Esto lo señaló Laplanche con mucha precisión y habló de que la diferencia de géneros era previa, digamos, a la diferencia sexual, y que se podía reconocer la diferencia de géneros y no la diferencia sexual también. O sea, es un tema que ya fue trabajado por Laplanche, pero que induce a pensar que en realidad, aunque efectivamente, como Claudia recordó, no existía obviamente en las teorías de género, la teoría freudiana es una teoría sobre los géneros que merece discutirse en el plano de lo femenino y la diferencia sexual. Entonces, en base a esto, digamos que sería, digamos, como un apunte crítico con respecto a esta concepción de Freud, también tengo que decir, para terminar con este punto, que Freud también, digamos, era un pensador muy complejo y al mismo tiempo que planteaba todas estas cosas, también en el caso de la psicogénesis de la joven homosexual,
él está proponiendo al final del trabajo un modelo de pensamiento triádico para comprender la construcción de subjetividad sexuada. Porque él habla de caracteres sexuales somáticos, caracteres sexuales psíquicos, que es la actitud femenina o masculina, y el tipo de elección de objeto, homo o heterosexual, que alcanzan diferentes combinaciones, digamos, en cada uno. Entonces él ahí se aparta, digamos, de un modelo binario de pensamiento. Esto es lo que yo no lo considero como una contradicción en Freud, sino como me interesa más leerlo como debates intrafreudianos dentro, digamos, de la misma obra de Freud. Entonces, creo que esa línea es como otra línea que es la que yo tomo, digamos, para pensar en estos temas, que surge también del pensamiento freudiano. Y entonces paso al punto 4. Acá están las propuestas de Leticia, donde está el tema de ir más allá del binarismo masculino-femenino, repensar el enigma femenino, el enigma de la diferencia, la categoría de diferencia, la expansión del concepto de diferencia, el reconocimiento de la otredad, abordar el complejo de Edipo de la castración en la mujer como un hecho clínico analizado en el marco transcultural, repensar la función paterna como una función tercera, repensar la maternidad a partir de el deseo o el no deseo de hijo, abordar otras posibilidades como que el hijo no sería el sustituto del pene y en el campo de la supremacía fálica. Salir de la idea de pene, de la ecuación para pene niño y concebir la idea de deseo de hijo como producción. Bueno, y todo esto, digamos, para un futuro, para una producción que debe ser dicha como modificación o como adenda a la teoría psicoanalítica de los géneros o de lo femenino, cosa que se nos está reclamando a partir de la ley de 2015, donde está la atribución de género y se está dando atribución de género a los niños muy chicos, el cambio de género se está otorgando, se está pidiendo que las asociaciones psicoanalíticas tengan una palabra para decir respecto a qué piensan respecto de esto, ¿no? Aquí Leticia tiene una idea futurista que la va a mencionar sobre la metáfora del cyborg y bueno, los cambios que nosotros tenemos que hacer teóricos para cuestionar la esencia femenina que como algo inamovible e irrevocable, ¿no? Entonces doy lugar a las últimas, al último punto del trabajo de Leticia. Bueno, entonces a partir, digamos, de los problemas que fui planteando, tanto en la obra de Freud como lo que se puede plantear en la clínica para cada uno, porque todos nos encontramos con dilemas en la clínica, obviamente, mi propuesta fue pensar siempre los procesos de subjetivación en base, digamos, a la hipercomplejidad, que implica no solo trabajar en términos binarios, sino considerar la coexistencia de variables heterogéneas en la construcción de subjetividad. Variables heterogéneas que no llegan a una solución dialéctica, es decir, que digamos, no hay una unidad, una resolución armónica de esas variables, sino que muchas veces están en tensión, que sería en principio, digamos, por lo menos un pensamiento triádico donde tengamos en cuenta el cuerpo erógeno, también el cuerpo biológico, que nunca es biología pura, porque siempre está interpretado, la pluralidad de identificaciones, incluidas las identificaciones de género, y los itinerarios del deseo, que siempre funciona en exceso con respecto a las normas. Entonces, en esa intersección, en esas interfaces entre estos elementos, entre estas variables, se delinean distintos itinerarios subjetivos. Y esto está más allá de las resoluciones muchas veces adaptativas que, digamos, algunos pueden tener. Entonces, esto implica para mí,
varios puntos que estos sí los quiero mencionar. Uno es ir más allá del binarismo masculino-femenino. Yo creo que los dualismos no alcanzan a reflejar la complejidad de la construcción de subjetividad sexuada, y en esto siempre me basé en Trías, por ejemplo, que propuso pensar el ser en el limes, o sea, en el límite, pensar ahí la construcción del ser, y Deleuze y Guattari cuando sugirieron encontrar líneas de fuga entre dos términos opuestos para descentrar el maniqueísmo propio de los opuestos binarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Parece muy teórico, parece muy abstracto, pero digamos, si nosotros nos salimos, digamos, de este binarismo esquemático masculino-femenino, podemos primero enfocar lo femenino en todas sus significaciones, en todas sus variantes, y sin remitirlo exclusivamente a la primacía fálica, que es una primacía de lo binario. O sea, esto no quiere decir descartar digamos, el efecto fálico, pero hacerlo jugar con otras lógicas no fálicas. Me parece que este es el punto que es necesario para mí, por lo menos, encarar. Es decir, ya Derrida, esto ya lo había mencionado, con su noción de falogocentrismo, discute el sustancialismo fálico y advierte que el falo no podría ser un significante amo, ya que la teoría del significante se basa en que un significante siempre remite a otro significante. El segundo punto era justamente repensar el concepto de enigma femenino, que esto me parece que es fundamental, y abordar la opacidad de la diferencia. Sabemos que clásicamente la diferencia está encarnada en lo femenino, y lo masculino en general aparece como neutro y poseedor de una verdad sobre lo femenino. Y esto implica una fuerte tendencia a colocar la diferencia en el otro. Entonces, en mi opinión, no se trata, como ya lo dijo también Laplanche, no se trata de replicar las teorías sexuales infantiles con teorías sexuales adultas, y menos equipararlas con la teoría psicoanalítica. A nuestro juicio, el enigma de la diferencia es desplazado a la mujer, es decir, aparece, digamos, colocado en la mujer una condición enigmática por motivos de distinto tipo, pulsionales, narcisistas y de poder. Yo creo que la angustia de castración hace puente con los discursos colectivos sobre las mujeres. Entonces creo que explorar lo enigmático de la diferencia no es desplazarlo a la mujer o lo femenino. Lo enigmático es la diferencia en sí. Lo otro son narrativas, digamos, y creencias que se van, digamos, luego colocando en un determinado lugar, en este caso lo femenino. Pero la idea que yo propongo es reconducir el enigma femenino al enigma de la diferencia. Y la diferencia, pensarla como un casillero vacío, que es completado justamente con teorías, narrativas y creencias con fuertes raíces en estructuras sociales ancestrales. Entonces, el enigma es la diferencia y debería ser sostenido como tal. El otro punto es también revisar el concepto de diferencia sexual. ¿Es la diferencia sexual la condición de acceso a un universo simbólico? Este me parece que es otro punto importante, porque como pensamos, digamos, para dar un ejemplo concreto, la homosexualidad, pensamos en que como no tienen acceso a la diferencia porque hay una elección de objeto del mismo sexo, entonces no acceden a un universo simbólico. Bueno, me parece que esto es una idea que hay que revisarla, ¿no? Por eso yo había propuesto una expansión del concepto de diferencia y pensar que hay distintos niveles que están a su vez relacionados, la diferencia anatómica, que está siempre significada, la diferencia de géneros, la diferencia sexual, la diferencia en términos lingüísticos y discursivos, que este es un tema muy importante, la diferencia como distinción, como herramienta de distinción, como planteaba Heidegger, entre otras formas de procesar psíquicamente la categoría diferencia, digamos, en un enfoque multideterminado.
Y por supuesto, considero que el acceso a la diferencia es como índice ineludible el acceso o el reconocimiento a la otredad. Es decir, la demanda de que el otro sea reconocido como sujeto está incluido en el acceso a la diferencia. Entonces, si nosotros pensamos, digamos, que el enigma es la diferencia y no lo femenino, que está colocado en lo femenino por distintos motivos. Si revisamos el concepto de diferencia sexual y lo ampliamos a otros niveles para poder entender qué es lo que pasa simbólicamente con los que no responden a la norma de resolución edípica clásica, entonces, bueno, tendremos que abordar también el complejo de edipo-castración en la mujer. Entonces, esto, yo lo que había propuesto también, siguiendo a Deleuze, era que había que salir, no abandonar, pero poder, digamos, expandir y ampliar el Edipo clásico, madre, padre, hijo, y abordarlo en términos transfamiliares y transculturales, pensado también en términos de funciones y abordando, por supuesto, el concepto de castración como castración simbólica, como incompletud, ¿no es cierto? Que esto ya lo había planteado Lacan, ¿no? Bueno, y finalmente, dos puntos más que les quiero decir que para mí están también implicados en nuestras concepciones sobre lo femenino, son, por un lado, yo entiendo que hay que repensar la función paterna, esto yo ya lo había trabajado mucho antes, pero creo que si bien todos sabemos que es una función de separación, que la puede ejercer el padre, la madre, sustitutos de distintos tipos, lo que yo planteo es que la denominación paterna implica ya una visión androcéntrica. Por eso yo había propuesto llamarla función tercera. ¿Por qué? Porque en mi opinión y además en la experiencia clínica, yo creo que la madre, y esto también acá tomo a Jessica Benjamin, puede albergar como el padre herramientas simbólicas para ejercer per se esa función. Que eso no significa que la madre incluyó la función paterna. Esa, digamos, es una de las respuestas, pero puede ser también una función simbólica que la pueden asumir uno u otro. La denominación paterna tiene demasiadas connotaciones a mi modo de ver. Por supuesto que tanto el padre como la madre la pueden ejercer o no ejercer, ¿no es cierto? Esto desde ya. Pero estoy hablando, digamos, como concepto, ¿no? Porque esto implica, ¿cuáles son, digamos, las consecuencias? Que pensar que la maternidad va más allá de la madre pulsional, devoradora, que no deja partir al hijo. Esto me parece que es una concepción que actualmente ya no se puede sostener de la misma manera. Hay madres devoradoras y padres también súper autoritarios que tampoco dejan partir al hijo. Eso es conocido. Pero me parece que si nosotros tenemos como concepto que la madre, el estrago materno, que la madre es, digamos, no es tan pulsional que no puede dejar partir al hijo, entonces ahí estamos pensando que no tiene posibilidades de ejercer esa función, por eso tiene que venir alguien de afuera a cortar. Y esto en la experiencia clínica no se ve así. Me parece que es una teoría construida que tiene demasiadas connotaciones que las tenemos que revisar, ¿no? Por eso pienso que en realidad en este marco que yo fui siguiendo, creo que lo femenino es disruptivo, pero es disruptivo en el sentido que desestabiliza la ley androcéntrica, no la ley en general, porque ley siempre existe, siempre hay un organizador. El asunto es, digamos, cómo se categoriza. Y finalmente, el otro punto que está relacionado con esto, porque se relaciona con cómo interpretamos lo femenino en relación con la maternidad, es pensar el deseo de hijo. No solo en lo que yo había planteado antes, que era también el no deseo de hijo, que creo que es un concepto que tendríamos que pensar más a fondo,
sino también pensar en que a la ecuación simbólica pene-niño, que existe en muchos casos, digamos, en el trasfondo del deseo de maternidad, yo le agregaría otro concepto de Deleuze, que es el deseo como producción, como poiesis. Es decir, no siempre pensar que el hijo es un sustituto de algo, porque si el hijo solo es un sustituto de algo, ahí sí tiene que venir alguien con un hacha a separarlos. Pero me parece que existe, digamos, tenemos que ampliar nuestra visión de lo que es la maternidad y de lo que es el deseo de hijo. Y pensar el hijo desde ese punto de vista, digamos, nos da otras posibilidades también para pensar simbólicamente la maternidad. Entonces, para terminar, creo que todos los puntos que planteé están indisolublemente encadenados y creo que si uno puede, digamos, ampliar la visión de lo femenino y reformular algunas cosas, entonces se puede definir una clínica propia de este encuentro que pueda, digamos, apuntar a una escucha diferente. Yo creo que la cura se apoya en un trabajo de deconstrucción, de historias, de verdades, de saberes, siempre en la búsqueda de nuevas construcciones que a lo mejor son también transitorias. Pero creo que está en juego si el analista puede escuchar lo novedoso, lo que escapa a sus esquemas previos. Creo que hay cuestiones que están naturalizadas, como sobreinterpretar la envidia fálica en las mujeres, o la frecuente tendencia a histerizar lo femenino, o bien, en relación a la violencia de género, enfatizar el masoquismo femenino, desconociendo otros factores muy importantes en juego. Y termino diciendo, con una pregunta, ¿esto es un presagio de un futuro apocalíptico o están cambiando las reglas del contrato social? En esta era de lo poshumano, del posgénero, de la cibercultura, ¿es suficiente con recurrir a ideas tradicionales sobre lo femenino? La metáfora del cyborg que había recordado Claudia, que son seres híbridos entre lo humano y la máquina, que lo había planteado Haraway, ¿no? Eso lo tomo como una metáfora porque también interpela la diferencia sexual clásica y expresa cambios en los conceptos clásicos de lo femenino y cuestiona también conceptos ancestrales, que son las mujeres pensadas solo como reproductoras de la especie. Entonces me parece que todo esto, todo lo que pude recorrer en este breve tiempo, me parece que evidencia o trato de evidenciar cambios epistemológicos, discursivos y socioculturales que cuestionan una esencia femenina, entre comillas, eterna e inamovible. Bueno, gracias. Muy bien. Eva, ahí la pongo. Bueno, vamos a dar lugar ahora a las preguntas de este interesante, complejo hipertexto. Lo que le quería decir es que, bueno, yo igual es un resumen, un comentario, pero que igual está en la revista, creo que eso salió, va a salir en la revista. Ya salió la última revista con las ponencias, las vamos a llevar a Londres, las ponencias traducidas al español, la de Leticia la teníamos en español, así que pueden llevarla a leerlo de allí. Bueno, tengo en primer término a José Luis Valls. Estuve hábil. Me anoté primero. Oye, bueno, te felicito, Leticia. Una joya lo que has escrito. Estoy totalmente de tu lado y hola. Simplemente estoy quizás en acuerdo en todos tus desacuerdos y todos tus
tus preguntas, tus hipótesis en general, digamos, todo lo que te he escuchado. Y yo te conozco hace bastante, conozco más o menos tu pensamiento. Bueno, yo lo que te podría agregar, y desde mi punto de vista, más estrictamente freudiano, es que a lo que Freud se refiere es metapsicológico y tiene la condicionalidad de que pertenece al inconsciente lo que dice él respecto de la diferencia de sexos, y entendida por un chico de 5 años como falta de falo. Ahora, o presencia de falo. En ese sentido, tendríamos que saber, yo lo podría utilizar a Carlitos Marx, digamos. Las discusiones que tenemos sobre lo femenino, sobre la historia de lo femenino, en los romanos, en la Edad Media, ¿qué lugar ocupaba la mujer? La mujer prácticamente ocupaba el lugar del esclavo. Entonces, esto a lo que se refiere Freud me parece que es bastante universal, tiene que ver con la historia de lo que pasó. Los cambios de los pueblos tienen que ver con la lucha de clases. Y creo que la lucha de clases está planteada en la lucha entre el hombre y la mujer también. La lucha femenina es una forma de la lucha de clases. Y creo que en este momento el mundo pasa por ahí. Creo que Freud, digo esto último, cuando llega a Londres le hacen una pregunta: ¿usted qué piensa que es el objetivo de un psicoanálisis? Y conseguir que el paciente pueda amar y trabajar. Y no se refiere ni al hombre, ni a la mujer, ni a que ame a otro hombre o a otra mujer, ¿no? O que trabaje en qué lugar del orden social trabaje, simplemente que pueda amar y trabajar. Obviamente que se aleja de la problemática social que te explica por el lado o intenta explicar por el lado de la psicología de las masas, donde siempre hay un amo, que él lo llama líder, pero bueno, en la historia de la humanidad se llamó amo, y siempre hubo un amo y un esclavo, y el amo siempre, en la historia fue hombre. Este es el problema, y la mujer siempre estuvo del lado del esclavo. Entonces, eso debe tener que ver con el inconsciente. Y bueno, eso es lo que me parece que plantea Freud. Desde luego que es discutible, pero bueno, que la idea no es que está planteando algo que todos los hombres y las mujeres tengan en su cabeza, sino que lo tiene fuera de su cabeza. Felicitaciones. Gracias, José Luis. Marta Mosner. Bueno, te agradezco los conceptos para poder pensarlos. Me resultó difícil poder seguirte en la perspectiva en que vos traes lo de las cartas a su novia de Freud. Pensaba, lo hablaba con Jorge recién, que así como eso fue planteado más o menos en 1880 o por ahí, cuánto tiempo pasó también, vos lo dijiste desde que vos escribiste tu trabajo. Entonces, era una primera apreciación celotípica de Freud, que Freud traía también hacia sus propias hermanas, que era tremendo. Pero Freud también traía a Luan y a Salomé,
a otras personas a las que admiraba y que les daba un lugar protagónico importante. Pensaba con el mismo criterio podemos hablar de la teoría impotente de Winnicott, ya que él era impotente y por eso se disolvió el matrimonio. No sé, lo dejo como planteo, ¿no? En segundo lugar, cuando uno trabaja y nosotros que hacemos la investigación y tenemos muchos casos clínicos de hijos de parejas homoparentales, no encontramos para nada en los niños este criterio de entrada de lo cultural. Por otro lado, lo que encontramos es una defensa a ultranza de su propulsionalidad. Estoy de acuerdo con lo que dijo el colega anterior, con la construcción de lo inconsciente ligado a sus zonas erógenas. Y las zonas erógenas marcan la intensidad de la pulsionalidad para la construcción de las teorías sexuales infantiles. Y eso no se tira por la borda, eso constituye el inconsciente infantil con el que todos nosotros soñamos y recuperamos cada vez que tenemos sueños. Entonces, eso lo tiramos por la borda, construimos otras teorías. En los adultos eso no existe. Eso por otro lado. Después, hay un tema contradictorio en tu planteo. Cuando vos hablas del caso clínico, deseo de hijo, no deseo de hijo, estás usando lógica binaria ahí. Entonces, ¿por qué no utilizas ahí la teoría de la complejidad? Y planteas que el no deseo de hijo está hecho de que en el síntoma, la única que podía ser mujer con hijos era la mamá, la abuela. O tendrá que ver los dolores que habrá pasado esta persona para haber tenido que asumir ese lugar de castración, ¿no? Lo traigo como que esos deseo de hijo, no deseo de hijo, es lógica binaria. Y lo último, Schreber, el hombre de las ratas, muestra a un Freud hablando de padre con un padre cuestionado, criticado, descolocado. No es solamente los casos de Dora o de la joven homosexual. Y en el caso de la joven sexual, Freud es drástico con el padre y la indiferencia del padre y cómo embaraza a su mujer en el momento que la piba está haciendo de niñera, que sería la adolescencia una segunda oportunidad. Bueno, lo dijo para pensar. Bueno, Marta, o sea que Leticia te vas poniendo como si te agarra alguno en Londres así de crítica dura, ya acá tenés una práctica. ¿Seguimos? Dale, yo creo que sí. Empezar ahora ya. ¿Sí? ¿Querés empezar? Sí. Primero quiero tomar lo de José Luis, que nos conocemos ya de hace mucho, sabemos lo que pensamos cada uno. Hay un tema que vos que digamos, conocés tanto Freud, que me parece muy interesante para pensar, y es algo que también había planteado Laplanche, y es que según Laplanche, el concepto de diferencia de sexos no pertenece al inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente no existe la contradicción. En el inconsciente todo coexiste. Entonces, cuando nosotros hablamos de, y esto también va para lo que planteó Marta Mosner, cuando nosotros hablamos de la diferencia sexual y de las teorías sexuales infantiles, tal como las construye Juanito, las teorías sexuales infantiles no son solo pulsionales, sino que ahí hay una construcción, Freud mismo lo dice, y no solo eso, sino que dice que son falsas también. Entonces, me parece que si podemos apuntar al concepto de inconsciente, como lo que Freud plantea, que es que, digamos, no existe la contradicción y todo coexiste, no podemos pensar que la diferencia de sexos exista en el inconsciente propiamente dicho. Con respecto a... creo que sí, esto ya va para
para los dos. Creo que Freud responde a los discursos vigentes y con eso elabora una teoría. La teoría de Freud va más allá de los discursos vigentes en su época. Hay una parte de la teoría de Freud que creo que responde a esos discursos, como ocurre, digamos, en cualquier teoría. Freud no está por fuera de esto. O sea, no se puede, digamos, crear un Dios del que nada se pueda decir. Creo que él fue mucho más allá, porque de hecho produjo un cambio paradigmático, casi diría en lo que es la concepción del sujeto, porque se pasó, digamos, del sujeto de la conciencia, de la modernidad, al sujeto del inconsciente, casi nada. Ese es un cambio paradigmático. Entonces, el hecho de que Freud haya producido, digamos, ese cambio, que haya, digamos, planteado con tanta fuerza el concepto del inconsciente, de la sexualidad infantil, no quiere decir que nosotros no podamos ver que hay aspectos que necesitan ser revisados. Entonces, y si bien Freud decía que todo ser humano, al final el objetivo era amar y trabajar, es verdad que también dijo en el último artículo sobre la femineidad que las mujeres tenían una rigidez psíquica tal que después de los 30 años eran prácticamente inmodificables. Entonces, todo eso existe y no tenemos por qué, digamos, esto no cuestiona, digamos, la importancia ni lo fundamental de los aportes de Freud. Pero, y sí, estoy de acuerdo con vos en que efectivamente la mujer siempre ocupó un lugar, podríamos llamarlo de esclavo, de minoría, silencios, esto estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, y ese justamente es el punto de la obra freudiana, que me parece que merece ser discutido. Por supuesto que sobre esto cada uno tendrá sus teorías, es lo que yo pienso. No creo que haya que tirar todo por la borda, eso nunca lo dije, no sé si alguien entendió eso, quiero decirles que no. Estoy hablando de la cuestión de la posición femenina, de lo femenino y de cómo repensar esto en este momento. Y creo también que el no deseo de hijo y el deseo de hijo son, digamos, dos extremos que yo tuve que poner para pensar en una categoría que no estaba contemplada, pero obviamente que hay lo que otra vez vuelvo al concepto de líneas de fuga, entre lo que puede ser el deseo de hijo y el no deseo de hijo, hay muchas otras, digamos, condiciones, conflictos, deseos contradictorios que están también en juego. Bueno. Claro, como por ejemplo que una mujer pueda no tener un deseo de hijo, pero sí tener el deseo de darle un hijo a su marido, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, como amor de la pareja, es otro deseo. Bueno, estamos con Federico Verasturi. En primer lugar, felicitaciones para Leticia, a quien ya conozco y que abordo con tanta seriedad un tema que profundizó en la mayor extensión posible. Pero esto nos hace pensar, por sus propios comentarios, que esto hay que revisarlo, y démonos cuenta que cuando decimos psicoanálisis hay por lo menos 4 o 5 versiones diferentes de lo que es psicoanálisis. Ego Psychology, psicoanálisis británico, kleiniano, freudo-lacaniano, hay muchos, y algunos totalmente plantean cosas contradictorias con respecto a otros. Así que eso en general se llama psicoanálisis en extensión. Y es lo que hacemos ahora, por ejemplo. Yo creo que eso es importante en nuestra formación. Y así lo tomamos. Pero que en nuestra práctica tenemos el psicoanálisis en intención, que quiere decir que apelamos a certezas provisorias con las cuales abordamos a cada uno de los seres en particular. Si estamos demasiado impregnados de las teorías, es decir, podemos no poder percibir lo singular de esa persona que es nuestro paciente. Por eso quiero que advertamos
de que lo importante es que es información, tener todo lo que nos ha planteado Leticia, apoyada por Claudia. Pero en nuestro trabajo particular, no es que lo olvidemos, tratemos de dejarlo aparte para no quedarnos obnubilados y no poder percibir las diferencias del caso por caso, en el cual lo importante sí es dónde le aprieta el zapato, qué es lo egodistónico, qué es lo egosintónico. Y ahí es donde nos planteamos cosas que podrían no encajar dentro de lo que es lo propio de la mujer y lo propio del hombre. En eso estoy absolutamente de acuerdo, que hay discordancias y que las palabras repetidas de Leticia son: esto hay que pensarlo, esto hay que, es prácticamente parecido a esto, hay que cuestionarlo, por lo menos pensarlo. Es importante que leamos todo lo que produce el psicoanálisis, cosa que es imposible realizarlo, pero por lo menos intentarlo. Eso es nuestra formación, y eso es lo que yo llamo psicoanálisis de la extensión. Creo que es importante, y lo otro creo que es diferente. Muchas gracias, Federico. Ahora está Rodolfo Urribarri. Muchas gracias, Leticia, como siempre, fundamentado, denso y a la vez claro. Mi pregunta va a un elemento más allá de lo que planteaste, te insisto, es para pensar, como vos bien decís, que me llamó la atención que no estuviera incluido entre lo que tomaste de algunos autores los aspectos femeninos y masculinos y las identificaciones cruzadas en Winnicott. Te quería preguntar si era por desacuerdo o por omisión, por otros motivos. Lo salteé para no hacerlo tan largo. Sí, está Winnicott. Bueno, Alberto Cabral. Vos quieras. Bueno, felicitaciones, Leticia, realmente muy sólido el trabajo. Es la diferencia entre un trabajo escrito para la ocasión y un trabajo que es la decantación de todo un proceso de lectura, de reflexión sobre una temática. Así que, en ese sentido, muy lindo y merecido que ocupe el lugar que va a ocupar en el Congreso de IPA. Yo, abre a muchas cuestiones, algunas las hemos discutido de pasillo en algunos momentos. Una cosa que me pareció interesante, rica en el texto, es esta idea de construcción de subjetividad sexual. Construcción de subjetividad sexual, que me da la impresión, me gustaría ver cómo lo pensás, es una pregunta, que agrega más que la idea de género. Y que en ese sentido forma parte de la posibilidad de incluir en nuestras reflexiones, en nuestras problemáticas como psicoanalistas, todo lo que de novedoso y de disruptivo aportan las teóricas del género, los teóricos del género, pero en una forma no acrítica, sino justamente viendo en qué medida interpelan y en qué medida nos fuerzan, nos desafían a generar respuestas nuevas para ciertas problemáticas que seguramente en la época de Freud no estaban ni siquiera planteadas. Me da la impresión que la idea de género tiene más que ver con toda la perspectiva de las identificaciones y de las identificaciones secundarias. Por eso vos lo ubicabas en un momento como identificaciones de salida del Edipo. Cuando por otro lado ubicás que ya hay algo del género planteado en la perspectiva de ingreso del niñito y de la niñita al Edipo, ahí se trataría de género o se trataría de que ya hay esbozos de construcción de subjetividad sexuada que tienen que ver con esa definición, niñito o niñita, digamos así, que después abrocharán un género identificatorio a la salida del Edipo, más o menos en forma coherente o por ahí discordante, con todos los matices posibles, con eso que evoca
aparece, la noción de construcción de subjetividad sexuada, y que me parece que incluye más toda la referencia locucional a lo que se refería Marta recién. Pero bueno, me gustaría ver si lo pensás en esa dirección o si tenés otras precisiones para hacer. Ahí. Gracias. ¿Querés hablar? Bueno, le damos la palabra a Leticia. Sí, con respecto, bueno, a Winnicott sí lo menciono por esto que vos dijiste, pero bueno, hubo cosas que dejé de lado. Con respecto a lo de Alberto, sí, es un término que yo uso, construcción de subjetividad sexual, porque me parece que es mucho más abarcativo que hablar solo de sexualidad o solo de género, que bueno, nunca hablé solo de género. Lo que en realidad el tema de lo que uno podría llamar perspectivas de género, me parece que es interesante. Primero me parece que es interesante que se incluya en la formación y que se conozcan las perspectivas de género, y después ver qué cosas pueden o no, digamos, ser útiles en nuestro campo específico. Porque las teorías de género son también objeto de críticas desde el punto de vista que también son binarias, masculino, femenino. Luego aparecieron las teorías de posgénero que deconstruyen ese binarismo. Entonces esto es una cosa, digamos, que sigue su propio movimiento. Pero con respecto a lo que vos decís de qué pasa con el recién nacido, digamos, ¿no? Yo creo que los padres conocen el género, de hecho hay una asignación de género al nacer, que esto es un imperativo de la cultura, es nena o nene, o en algunas culturas por ahí hay algún tercer casillero también, en Alemania, en algunos otros países, pero en términos generales es nena o nene. Ahora, si esto ya es, esto es una cosa que viene de la cultura, es un género asignado, pero obviamente que está íntimamente conectado desde siempre con todo lo pulsional erógeno, es decir, no es por eso yo había planteado pensarlo en términos de intersecciones, es decir, de que hay varios elementos en juego y están interrelacionados, no hay uno que sea el concepto maestro y todos los demás quedan de lado. Nosotros nos dedicamos más al tema de la sexualidad, pero no es el concepto, la sexualidad no es independiente, digamos, de todos los elementos que la rodean. La sexualidad está en relación, y la sexualidad está en relación con elementos de la cultura, del género y demás, y cada uno, digamos, son como especies de, si lo queremos pensar de una determinada manera, en términos de mensajes que se mandan mutuamente, que se envían mutuamente. Entonces me parece que creo que subjetividad sexual es como que intenta abarcar todo esto, pensando que nuestro campo es un campo fundamentalmente de la pulsión, erógeno, de la sexualidad, pero como dice Green, en relación con el objeto, no es la sexualidad que viene de la nada y hay el objeto marca y la sexualidad marca, es un ida y vuelta constante. Claro, ahora sigue Antar, pero decir, el problema, digamos, de la sexualidad, el género ligado a la biología, que se está como desdibujando, ¿no? Pareciera que, es decir, evidentemente, si uno ve un varón al nacer, decide que es un varón, y si ve una nena, decide. Y el hecho de que no se pueda decidir, en algunos casos extremos en que la gente dice, bueno, que sea lo que quiera, digamos, ¿no? Más adelante decide si quiere ser nena o varón. Hay algo también, se está privando de identificaciones esenciales y estructurantes a una persona al ver un genital masculino y decir esto que es lo que quiera, y al ver un genital femenino decir esto que sea lo que quiera. Si hay un problema, digamos, que no sé si es solo cultural, sino que de la cultura atacando lo biológico, porque está en la idea de que uno puede ser lo que quiera, así como comprar un iPhone, en la cultura de este momento, ¿no? Que se nos está metiendo. Si querés poder ser nena, te cambiás. Si querés poder ser varón, si querés comprar un iPhone. Hay algo de eso que está presionando, en lo cual tenemos que impactar con la teoría de alguna manera, ¿no? Porque si no se está produciendo este desliz, como el caso que vos trajiste el otro día, ¿no? Del que le pusieron un nombre neutro al varón o a la nena, Storm, porque así decide lo que quiere ser en el futuro, nena o varón, ¿no? Despegándolo de la biología.
No, que entendí que Alberto marcaba una diferencia entre las identificaciones secundarias y lo estructurante de lo inconsciente frente a la castración. Hay varios más, ¿eh? Si quieren quedarse unos 10 minutos más después de las 12:30, seguimos los que quieran, por lo menos con el diálogo. Ahora le toca a Antar. Bueno, el trabajo me gustó mucho, pero, digamos, me imaginé, o sea, más o menos conozco tus líneas y creo que hay muchos puntos en común. ¿Se escucha ahí? Decía que el trabajo me gustó, que hay algunos puntos en común. Quería simplemente, como se me ocurrieron diferentes cosas, las titulo, ¿no? El trabajo apunta hacia una deconstrucción de lo femenino, tomando este término tan importante de Derrida, ¿no? Donde él lo plantea como una acción de descentrar sin destruir, y vos lo apuntás a la deconstrucción de lo femenino, y en donde justamente esto apuntaría a estos lugares que vos mismo mencionás, adjudicados, el lugar del enigma, ¿no? O sea, a la tendencia a ubicarlo ahí, el enigma o la fertilidad. Después, en un momento hablaste de el hombre en el sentido de la función paterna. Yo pensaba que también el hombre está relacionado, se lo tiende a ubicar en determinados contextos, como sería el corte o lo paterno. Entonces pensé que un próximo trabajo podría ser hacer una deconstrucción de lo masculino, pudiendo salir de esto. Esto, una de las cosas que quería mencionar. Otra de las cosas es que a mí me parece que es difícil poder pensar exclusivamente desde el mundo intrasubjetivo. Creo que lo relacional no se puede sacar. Por ejemplo, yo pensaba, en este caso clínico, posiblemente si hubiese existido un marido que no le importaba tener hijos o no le hubiera hecho una cuestión, posiblemente no es que le quitaría valor, sino estaríamos pensándolo con otra clínica y con otras consecuencias, ¿no? Porque si no nos quedamos exclusivamente en lo que le puede pasar a esta persona. Por algo vos lo trajiste como una situación donde despliega un conflicto. En este sentido, bueno, digo el campo relacional porque sé que hay distintas líneas que enfatizan lo intersubjetivo, otro lo transubjetivo, otro lo vincular, otros hablan de la línea interfantasmática, que eso sería para otro tema. Lo pongo en términos generales, incluyendo a todos ellos. Por último, una cuestión. Vos dijiste al pasar un tema que a mí me interesa en especial, que es heterogéneo. Heterogéneo significa campos de fuerzas que funcionan en paralelo y que se encuentran en un lugar, que es en el infinito. Entonces, digo, posiblemente la complejidad aluda a la posibilidad de que uno pueda animarse a pensar en lo heterogéneo, es decir, en estas distintas líneas que a veces no podemos articularlas. Y por último, también diría, quizás nos cueste pensar, y algo vos rozaste, si podemos también poner en cuestión en el Edipo. Freud, en Introducción al Narcisismo, dice que hay posibilidades de una clínica fuera del Edipo. Y cuando se le preguntó qué quería decir él, mucho tiempo después, dijo, bueno, yo no quitaría esa posibilidad. Ni siquiera él al final de su vida dijo, no, eso me equivoqué. Digo porque me parece que hay distintos puntos metapsicológicos y clínicos como para tomar en cuenta el trabajo, que desde yo te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, los que se quieran quedar, se quedan, los que quieran irse, se van, pero podemos seguir un poco más, ya que es útil, ¿no es cierto? Antes que se vaya Alberto de las identificaciones, no, quería decir que, bueno, yo considero que las identificaciones secundarias son posedípicas. No sé, me imagino que estamos de acuerdo con eso. Obviamente que si un nene o una nena dices, esta es una nena o yo soy nene, a los 2 años, o año y medio a veces, cuando tienen un lenguaje más desarrollado, eso es predípico. Entonces tenemos que hablar de identificaciones que no son secundarias. Pongámosle, son las identificaciones, que esto lo trabajó mucho Emile Cedillo en un libro hace muchos años, que había tomado, digamos, el tema del género
como creencias imaginarias que tiene cada niño, pero muy fuertes y a veces inamovibles sobre su pertenencia a un género o a otro, basadas en identificaciones. Y que, bueno, yo no quisiera meterme, digamos, porque después cada uno tiene su idea de lo que es la identificación primaria. Entonces, pero de todas maneras son predípicas. Hay que ver si los términos que nosotros manejamos alcanzan para esta situación también, ¿no? Eso con respecto, y después con respecto a lo heterogéneo que trajo Antar, me parece que esto se refiere a la construcción de subjetividad. Es decir, por eso la subjetividad nunca es armónica. Esto es lo que yo mencioné un poco en el trabajo. Y también lo heterogéneo de las teorías, lo que escuchamos acá, también nos muestra lo heterogéneo de las teorías y lo difícil que es en esa heterogeneidad a veces poder encontrar algunos puntos de encuentro o poder escuchar lo que se plantea desde otra teoría. Y viene a lo que había traído a Verasturi también, sobre la importancia de desprenderse también de las teorías para poder tener una escucha, digamos, más abierta, que eso no siempre es fácil tampoco, pero es lo fundamental para un psicoanalista. Eva. Rottenberg. Bueno, quiero felicitarte, Leticia, porque la verdad que es un trabajo de años, un trabajo que tenemos que realizar para poder pensar las presentaciones actuales. Es un trabajo de apertura que, bueno, yo hace años también vengo pensando, ¿no? Venimos pensando y sigo pensando, y hay temas, por ejemplo, así como se dijo, no sé si Leticia o vos, Claudia, lo dijeron, la diferencia de psicoanálisis que todos sabemos entre el cuerpo y el soma, que está atravesado por pulsionar lo inconsciente, las vivencias, los fantasmas. Y yo creo que lo femenino y lo masculino implican dos categorías diferentes que actualmente no sé si se mantienen tan diferentes y que tensionan la categoría del pensamiento del soma a la máxima tensión, en el sentido de cuando uno, por ejemplo, recibe una nena de 12 años que dice soy varón y uno le pregunta qué implica para ella ser varón, o a un varón que dice soy mujer, y uno empieza a profundizar qué implica para esa persona ser varón o ser mujer, o lo femenino o lo masculino, vemos que está muy lejos de lo que es el cuerpo, por supuesto, y que tiene muchísimo que ver con esto de la subjetividad el hombre buscando la subjetividad sexuada, ¿no? Que es un trabajo que se nombró acá, pero que vos desarrollaste, pues yo también publiqué el año pasado, me publicaron en Madrid, y que creo que tiene que ver con cómo es pensado y mirado ese niño o esa niña desde antes de nacer, de los primeros momentos de vida, y lo que yo veo en los casos que estoy atendiendo, que estoy supervisando, es que hay una falta de mirada, y que como que son personas que crecieron como en el vacío, y que buscan desesperadamente ser vistos, ser mirados, y a través de una categorización personal, una neocategorización, los padres empiezan a ocuparse. Bueno, pienso que tenemos que pensar en el sufrimiento más que en categorizar a las personas, y me gusta mucho lo que plantea Leticia, como que el casillero vacío es la diferencia, ¿no? Pensar la diferencia como el casillero vacío. Y te quería preguntar si lo puedes desarrollar un poco más. Ahora que se va Paloma, pero había pedido la palabra, así que se la damos.
Bueno, me encantó la exposición y sobre todo cuando Leticia habla de una ampliación en relación a la teoría, a lo femenino, a lo masculino. Yo creo que se abren nuevos paradigmas y un gran nuevo paradigma para mí, ¿no?, que se abre es un paradigma en el amor. Hay un nuevo paradigma desde que los matrimonios eran arreglados a hoy que tenemos legalmente el matrimonio igualitario. Me parece que hay una franja inmensa y que no es solo una deconstrucción, es una nueva construcción, es una nueva estructura. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Leticia me dice que está muy cansada ya, que agradece a todos. No sé si quiere decir una última palabra. No, sí, quiero agradecerles mucho las preguntas y los comentarios también. Bueno, que revela la pluralidad de ideas que hay en el psicoanálisis acá en APA, cosa que me encanta. Del casillero vacío, como está vacío y no lo quiero rellenar con nada, no voy a hablar. Mucha suerte en Londres, ahí estaremos. Igual lo que me van a discutir ahí es otra cosa.